22. Teníamos historias de animales pequeños y extraños que no eran animales y que a veces se podían ver en nuestros bosques, decía Toche a través del programa de traducción de la matriz. También hay historias de bosques que tienen otros bosques en su interior, ocultos de los viajeros normales. Pero a medida que entramos en la edad de la razón y la ciencia, esas historias se fueron convirtiendo en leyenda. En los tiempos modernos nadie ha experimentado ninguna de las dos cosas. Hasta yo las trataba como historias generadas durante nuestro pasado primitivo y utilizadas para explicar algún aspecto de la naturaleza o para que actuaran como advertencia para los miembros más jóvenes de la familia. Fue mi venerable y anciano padre familiar el que plantó la duda en mi mente. Justo antes de que el anciano muriera, me dijo que había visto los pequeños no animales y que incluso se había aventurado por un sendero hasta un bosque interior muchos años atrás, cuando no era más que un joven y antes de que la tecnología se extendiera tanto. Para mí, la idea de que tales leyendas no fueran leyendas, sino que, de hecho, pudieran experimentarse, era demasiado para no hacer caso. Hice mis planes en silencio, sin decirles nada a mis amigos, y salí hacia el bosque donde mi anciano padre dijo que había visitado el bosque interior. Pasé muchos días explorando y con el tiempo me di cuenta de que no solo estaba perdido, sino que tampoco estaba ya en mi mundo. Y ahora tengo mis propias historias que contar, que son más grandes que todas aquellas recogidas en nuestro archivo. Espera, dijo Orión mientras una sonrisa estallaba en su rostro cubierto de pecas. ¿Eres bibliotecario? La matriz pitó y dijo. Traducción no equivalente insertada. Soy custodio de la historia de nuestra cultura, dijo Tochere. Imparto las historias de lo que fue y lo que podría haber sido a los jóvenes de muchas familias. De esta forma nuestro conocimiento no solo se mantiene, sino que se aprecia. Un bibliotecario. Orión le sonrió a Ochie. Eso está bien, dijo Ochie con intención. El traductor le transmitía todo lo que decían a Toche, así que cada vez era más difícil y embarazoso explicarle los estallidos de risa de Orión. Al muchacho parecía hacerle mucha gracia buena parte de la cultura de Tochere. Ochie tenía que admitir que la vida del alienígena parecía un poco, bueno y estirada. ¿Cómo supiste que estabas en otro planeta? Preguntó Orión. ¿Tu pueblo hace viajes espaciales? Comprendí que el planeta era diferente al mío cuando vi que el sol del cielo era de diferente color y por la noche el patrón de las estrellas cambiaba, dijo Tochere. Nosotros no hacemos viajes espaciales. ¿Por qué no? Orión señaló con un gesto los aparatos que sujetaba Tochere con el manipulador. Es obvio que tenéis el nivel tecnológico necesario. No sentimos esa necesidad. No tenemos la carencia de lógica interna que poseéis vosotros, el deseo constante de explorar sin razón. Tú querías encontrar las leyendas, dijo Ochie. ¿No era esa una actividad poco razonable? Sí. Y con ese deseo demostré una aberración desenfrenada que me separa de los míos. Si lo que se requería era una verificación de la historia de mi anciano padre, mis colegas y yo deberíamos haber comenzado una investigación sistemática. Me fui solo porque creí que mis colegas no mostrarían interés. Desenfrenada. Orión volvió a lanzar otra risita y Ochie le dedicó otra mirada de advertencia. Me interesa que tu pueblo no considere necesarios los vuelos espaciales, dijo Ochie. Si habéis alcanzado un nivel tecnológico avanzado, ¿no está comenzando a representar un problema la disminución de los recursos? No. No construimos nada que esté más allá de nuestra capacidad para sostenerlo. Eso es admirable. Nuestra especie no llega a ese nivel de racionalidad. Por lo que he observado en mis viajes, esa actitud parece ser la de la mayoría. Sí, pero hay diferentes grados. Me gustaría pensar que somos razonablemente comedidos, pero según vuestro punto de vista, seguro que no lo somos. Eso no hace que seamos mejores ni peores. Eso espero. Después de todo, tenemos que compartir la misma galaxia. Creo que la inteligencia y la racionalidad siempre serán lo primordial, tomen la forma que tomen las criaturas inteligentes. No pensar eso sería dudar del valor de la vida misma. Ochie miró al gran alienígena y levantó los pulgares con un gesto rápido. Estaban acercándose a otra ladera escarpada compuesta casi toda por roca. Toche podía escalar ese tipo de obstáculos con la mayor facilidad, mientras que Ochie y Orión tenían que trepar sudando por el esfuerzo. Ochie le echó un vistazo al mar que tenía a la izquierda. Llevaban 2 días recorriendo el acantilado de la costa. La altura variaba de forma considerable, pero allí tenía sus buenos 20 metros y no parecía haber ninguna playa al fondo. Tampoco es que hubiera un sendero para bajar. Pues arriba, le dijo a Orión.
El muchacho hizo una mueca y se volvió a atar la banda de tela de color azul desvaído que le apartaba el pelo largo de los ojos. Los dos empezaron a trepar, metiendo los pies en grietas estrechas y agarrándose como podían con las manos a las matas fuertes de hierba para no perder el equilibrio cuando el peso de las mochilas tiraba de ellos. Toche subió con soltura la pendiente, las cadenas de locomoción se aferraban a las rocas y a la vegetación por la que pasaba. Otzi no se lo había preguntado, pero suponía que el gran alienígena podría deslizarse directamente por un acantilado puro. Una vez en la cima empezaron a caminar por el borde del acantilado. El suelo volvía a bajar un poco. Otzi sabía que estaban en una isla. Llevaba viendo a su derecha la pequeña colina central con su corona de selva los 2 días enteros que llevaban caminando. La unidad de guía inercial de su matriz estaba trazando el amplio rumbo circular que estaban dibujando. No se lo había dicho a Orión todavía, pero en un par de kilómetros llegarían otra vez al sitio del que habían salido. ¿Es una isla eso de ahí?, preguntó Orión. Justo en el horizonte había una pequeña mancha oscura. Cuando Otzi la enfocó, apareció un pico pequeño y sólido surgiendo del mar, muy parecido al que ocupaban ellos. Sí, y con esas son 5. Esto es una especie de archipiélago. No hemos visto ningún barco, dijo Orión. Dale tiempo, solo han pasado 2 días. ¿Estás seguro? Estoy seguro. No se había hecho de noche desde que habían llegado a ese mundo. De hecho, la posición de aquel sol brillante no había cambiado en absoluto. El planeta estaba bloqueado y una de las caras apuntaba de forma permanente hacia el sol. Otzi no sabía muy bien cómo podía funcionar el clima de una forma normal con semejante sistema. Claro que el halo de gas tampoco era un fenómeno natural. Entre los dos, Toche y él habían utilizado todos los sensores que tenían para examinar la multitud de motas resplandecientes que orbitaban a través del gas con ese planeta. Las otras motas no eran planetas, de eso estaban seguros, aunque no pudieron descubrir mucho más sobre ellas. No emitían ningún impulso de radio ni de microondas, al menos no lo bastante fuertes como para que se pudieran detectar a cierta distancia. Con lo que solo podían recurrir a la breve descripción de Johansen. Extensiones gigantescas de una variante de coral que albergaba vegetación. Se preguntó si los Sylphen lo utilizarían como ciudades, o nidos, o si siquiera se molestaban en usarlo. Quizá solo estaba ahí para mantener el gas del halo fresco y respirable, como ocurría con los bosques y los océanos de los planetas. En cuanto a las medidas del halo en sí, lo único que pudieron averiguar fue que tenía una sección transversal de unos 2 millones de kilómetros de diámetro que orbitaba a 150 millones de kilómetros de la estrella. Lo que contenía el gas era una incógnita, pero tenía que ser una especie de campo de fuerza. La idea de construir un tubo transparente tan grande era impresionante e introducía toda una serie de problemas de ingeniería y mantenimiento. También era una incógnita de dónde salía exactamente la energía para generar un campo de fuerza de semejante magnitud, aunque Otzi estaba bastante seguro de que los constructores debían de obtener la energía de la estrella. La verdad, no había mucho más que pudiera proporcionar el nivel de energía requerido. Pero no alcanzaba a ver por qué alguien querría crear un artefacto así, ya para empezar. Carecía de la utilidad de una esfera de Dyson o de un anillo de Niven. Claro que si tenías la capacidad de hacer eso, lo más seguro es que ni siquiera te hiciera falta. Y si era el sistema natal de los Sylphen, sospechaba que la respuesta a esa pregunta sería: ¿y por qué no? Tampoco le importaba mucho, se contentaba con que alguien lo hubiera hecho y él lo hubiera visto. Otzi, Toche, mirad. Orión se había adelantado a ellos corriendo por la hierba. Allí no había acantilado, el suelo había ido bajando hasta quedar casi al nivel del mar. Una gran playa de arena se curvaba delante de ellos. El chico se metió como un rayo en la arena. Un helecho muerto estaba plantado encima de una duna baja, en la parte posterior de la playa, como una bandera marrón. Otzi lo había clavado allí al comienzo de su paseo de exploración. El júbilo del muchacho se derrumbó cuando sacó el helecho de la arena. Esto es una isla. Eso me temo, tío, dijo Otzi. Pero Orión se giró para mirar la pequeña montaña central. ¿Cómo salimos de aquí? Yo puedo nadar a otra isla, dijo Toche. Si vais a venir conmigo, debemos construir un barco. Orión le lanzó al mar una mirada de desconfianza. ¿No podemos llamar a alguien para que nos ayude? No hay nadie escuchando, dijo Otzi levantando la matriz de mano. La unidad había estado transmitiendo las señales habituales de primer contacto desde que había empezado otra vez a funcionar, junto con un source humano.
Ese momento, todo el espectro electromagnético había permanecido en silencio. Si es aquí donde viven los Sylphen, ¿dónde están? Quiso saber el chico. En el continente, en algún sitio, supongo, dijo Ochie. Se quedó mirando el mar. Cuando había puesto los implantes de retina al máximo había distinguido 3 islas, aunque no estaba seguro de la distancia a la que estaban. Si eran del mismo tamaño que esa, estarían a casi 75 kilómetros. Lo que, dado que en ese momento estaban a solo un par de metros por encima del nivel del mar, debería haberlos puesto muy por encima del horizonte en cualquier planeta del tamaño de la Tierra. Se preguntó si aquel planeta era del mismo tamaño que Silvergalde. ¿Y dónde está eso? Preguntó Orión, un poco cascarrabias. No lo sé. En ese banco de nubes que vimos desde el otro lado de la isla, quizá. No lo sabes. No, no lo sé, le soltó Ochie con brusquedad. No entiendo este sitio, ¿estamos? Perdona, Ochie, dijo Orión con tono sumiso. Es que pensé, bueno, tú normalmente sabes esas cosas, ya sabes. Sí, bueno, pues esta vez no, así que tendremos que averiguarlo juntos. Después le dijo a su mayordomo electrónico que sacara los archivos sobre construcción de barcos de la memoria de la matriz. Incluso en pleno verano las aguas del Trinegva eran frías. Llenado cada primavera con las aguas del deshielo y lo bastante profundas como para impedirle al sol que llegara a los niveles más bajos, el lago protegía su baja temperatura con celo. Mark llevaba un traje templado mientras flotaba entre las fabulosas dendritas, abanicos y arcos de coral que brotaban del arrecife principal. Ese momento los biólogos marinos habían identificado 372 especies de coral y cada año añadían más. Iban desde el dominante lomo de dragón, con sus largos montículos de color ámbar y amatista, hasta pequeñas bellotas beige del tamaño de guijarros. Unas formaciones que parecían cuernos de unicornio se alzaban desde los trozos brillantes de zanja de coral de color mandarina, muy puntiagudos en ese momento. Le satisfizo ver que Barbie les mostraba el respeto que se merecían. Había mucha gente que quería ver si estaban tan afilados como parecían. La tela del traje templado no protegía los dedos ni las palmas de las manos. Cada año, el Hospital General de Ramtown trataba a docenas de turistas empalados. Barbie lo vio mirando y le hizo una señal con la mano derecha, todo iba bien. Mark le devolvió el saludo. Las serpientes circulares de color cobalto zumbaron con aire inquisitivo en sus madrigueras cuando pasaron nadando sin prisa sobre ellas. Los lucios mantas se arrastraban sobre el arrecife, cientos de diminutos ojos alargados se mecían como si fueran una franja de trigo suave y verde agitándose bajo una brisa ligera. Los peces invadían el agua a su alrededor como la nube granulosa de un calidoscopio, miles de explosiones de color diminutas cuyas espinas y husos palpitaban a toda velocidad, impulsándolos en sacudidas que dibujaban un zigzag constante. Los había de todos los tamaños, desde afriredes doradas que medían medio dedo hasta los grandes y torpes santones de color marrón y dorado, más grandes que los humanos y que se movían con una pereza de borracho alrededor de los arrecifes más bajos. Un banco de sobrecogedoras balandras blancas como la leche se agitó justo delante de las gafas de buceo de Mark, que hizo un lento movimiento con las manos, como si quisiera cogerlas. Aquellas criaturas del tamaño de la palma de su mano doblaron hacia atrás las espinas para formar una lágrima aerodinámica y se alejaron disparadas. Barry estaba rodando sobre sí mismo con lentitud, pateaba con las aletas con un ritmo cuidadoso. Tenía las 2 manos apretadas alrededor de copos de insectos nativos secos que iba descamando sin prisa. Los peces lo seguían, alimentándose de las diminutas motas. Formaban unas espirales gemelas tras el niño, como unos sacacorchos que se cruzasen. Al comer, las bacterias únicas de su tracto digestivo comenzaron a resplandecer e iluminarlos desde dentro. Si los mirabas desde arriba, en contraste con el fondo turbio, era como ver la cola de un cometa iridiscente que giraba a cámara lenta en medio de la oscuridad. Con la comida ya casi terminada, Barry dio una palmada y creó una esfera creciente de copos rotos. Los peces de Trinegva se agolparon y formaron una galaxia de estrellas opalescentes a su alrededor. Mark sonrió con orgullo dentro de su máscara de branquias. El chiquillo era todo lo que habría querido en un hijo. Feliz, descarado, lleno de confianza. Había crecido de una forma maravillosa en aquel entorno. Cada vez le costaba más recordar a Augusta. Ninguno de los 2 niños hablaban ya de ella y hasta Liz llamaba a sus amigos de allí cada vez menos, y él llevaba meses sin hablar con su padre. Pataleó un poco y se acercó a su hijo al tiempo que el sudario de peces luminosos se oscurecía y alejaba nadando en busca de más comida.
El reloj de su visión virtual le indicó que ya llevaban 40 minutos explorando el arrecife subacuático. Señaló la superficie y Barry respondió de mala gana con la mano. Subieron al sol cálido y brillante que los hizo parpadear para contener las lágrimas mientras buscaban con la mirada el barco. El catamarán estaba a 150 metros de distancia. Liz estaba en la proa, saludándolos con la mano. Mark se sacó la boquilla de las branquias. Hay que nadar un buen rato para llegar hasta allí. Será mejor que infles el chaleco. Estoy bien, papá. Pero yo no. Deja entrar un poco de aire, anda, haz feliz a tu madre. Vale, supongo. Mark apretó la válvula de la bomba que llevaba en el hombro y sintió que el chaleco del traje templado se ponía rígido cuando la tela cogió aire y se infló a su alrededor. Los dos se colocaron de espaldas y comenzaron a patalear con firmeza. Sandy seguía haciendo snorkel alrededor del yate, junto con ella, una de las niñas de los Zumbaband. Lydia y sus dos muchachos, Willie, ya habían subido al catamarán y estaban lavando el equipo de buceo. David y Liz estaban empezando a preparar la comida en la cubierta media. Panda ladró encantada cuando Barry se acercó nadando a la pequeña plataforma que les servía de trampolín en la parte de atrás del yate. ¡Quieta!, exclamó Liz. La perra parecía a punto de saltar al agua otra vez. Barry trepó al trampolín y se quitó las aletas. ¿Me has echado de menos?, le preguntó a Panda. ¿Me has echado de menos? La perra seguía ladrando, muy excitada, agitando la cola con furia. Barry le hizo todo tipo de fiestas mientras trepaba por la pequeña escalerilla cromada que llevaba a la cubierta principal. Estiró el brazo para coger uno de los huevos cocidos de la ensalada que estaba preparando Liz. Recoge todo y sécate primero, le advirtió su madre. Mark ayudó a Sandy a subir al trampolín. La niña se quitó la máscara y le sonrió muy contenta a su padre. He visto un grog ahí abajo, papi. Era enormemente grande. La pequeña extendió mucho los brazos para enseñarle lo grande que era. Qué bien, cielo, dijo Mark mientras se quitaba él también las aletas. ¿Te pusiste la crema del sol antes de entrar en el agua? Ajá, asintió la niña con vigor. Aunque la piel de Sandy era mucho más oscura que la suya, Mark sospechaba un poco de la nuca y los brazos, a él le parecían quemados. Bueno, vamos a poner un poco de crema para después del sol, ¿te parece? Encantada con la atención, la pequeña asintió de inmediato. No deberías habértelo llevado tanto tiempo, lo riñó Liz cuando se sentó y empezó a ponerle la crema a Sandy en la espalda. Empezaba a preocuparme. Y mira cuánto os alejasteis del barco. Pero, mamá, hoy estaba todo tan despejado ahí abajo, protestó Barry. Se podían ver kilómetros enteros. Jamás había estado tan bien. Mark le lanzó a su mujer una mirada de impotencia. ¿Cómo ibas a evitar que un niño se lo pasara tan bien? Liz les lanzó a los dos una mirada exasperada y siguió con la ensalada. El catamarán era de David y Lydia, que lo utilizaban durante los meses de verano para explorar las pequeñas cuevas y ensenadas de la costa de Trineva. En invierno lo amarraban en las gradas del Club Náutico de Ramtown, así los fines de semana David podía pasar horas en el embarcadero pintando el casco y reparando los aparejos para la temporada siguiente. A Mark le encantaba aquel barco y ya había empezado a pensar en serio en comprarse uno. No era que se lo pudieran permitir todavía. Era un poco como tener un perro y un todoterreno, formaba parte de la vida en Ramtown. Cuando al fin todo el mundo se lavó y secó, y se sentaron a comer, el aparejo de electromúsculos del catamarán desplegó las velas y pusieron rumbo a uno de los diminutos atolones cónicos que surgían de la parte más profunda del lago. Les habían prometido a los niños que visitarían uno por la tarde para ver si las flores globo ya se estaban inflando. Ya casi había llegado el momento de aquel acontecimiento anual que Ramtown celebraba con desfiles y una enorme barbacoa junto al lago por la noche. La Asociación de Viñedos ha dicho que no han notado ningún descenso en los pedidos, dijo David cuando los niños fueron a sentarse a popa para comerse las liguinas y el helado. Estuve en la reunión de anoche. Deberías haber venido, Mark. No estoy muy seguro de que me hubieran dado la bienvenida. No seas tan paranoico, le dijo Lydia. Ni siquiera conseguiste tus 15 minutos de fama, solo fuiste el asombro de un minuto durante esa noche. Lo único que le importa a la prensa ahora mismo es el asesinato de Burnley. Esa tal varón sigue utilizando la frase, dijo Mark. Según su programa, Ramtown entero es antihumano. Todos los habitantes del distrito estaban preocupados por el efecto que la propaganda de varón podría tener en su pequeña economía.
Ese momento no había sido demasiado. Después de un bloqueo de 5 días, al final los camiones de la Marina se habían vuelto por donde habían venido y los autobuses de turistas habían regresado. Claro que las reservas de verano se habían hecho meses antes y ya era demasiado tarde para anularlas. La verdadera prueba serían las reservas de la siguiente estación. Un número sorprendente de visitantes había felicitado a los residentes por enfrentarse al sistema y todos habían tenido el buen gusto de no mencionar la entrevista de Mark. Entretanto, la gente esperaba a ver qué pasaba con su pequeña industria exportadora de vinos y comida orgánica. En Elan nadie va a organizar un boicot, por el amor de Dios, dijo Liz. Y, en cualquier caso, la mitad del vino que hacemos se vende aquí mismo, en el distrito. Además, la gente que compra productos orgánicos de verdad está a favor de lo que hicimos. Mark asintió con aire sombrío y se sirvió un poco más de vino de Chaples. Mira, quizá me haya salido bien la jugada. David se inclinó y entrechocó su copa con la de Mark. Brindo por eso. Vamos, el futuro tiene buena pinta. Liz ya casi ha descifrado la secuencia del rizoma de la quinaparra. Una vez que tengamos eso encargándose de su propio nitrógeno, podremos venderlo a los cultivos de todo el valle. Todo el mundo va a arrancar sus viejas parras para volver a plantar. No habrá ni un solo viñedo en Rice el que pueda competir contra ese vino cuando lo cultivemos. Todavía va a llevar un tiempo, dijo Liz. Mark la rodeó con el brazo. Lo conseguirás, le dijo en voz baja. Su mujer le devolvió la sonrisa. ¿Pero qué es eso, en el nombre de Dios? Preguntó Lydia. Se protegía los ojos con una mano y señalaba hacia Ramtown con la otra. El risco de agua negra dominaba el horizonte detrás de la ciudad, después había un corto trecho entre las montañas, al oeste, donde el valle de la autopista llevaba al interior de las Dawsings. Tras eso, los picos irregulares se alzaban otra vez para montar guardia sobre la costa de Trineva. Uno de los picos más altos del lado occidental era el Goyal, el más meridional de un macizo al que llamaban las Regentes, donde tenían su base los deportes de motos de nieve del distrito y sus carreras. Hasta pleno verano el hielo y la nieve no abandonaban aquel terreno alto y protegido y solo entonces las maquinitas se recogían durante unos cuantos meses. Unas motas negras dibujaban lentos círculos en un costado de Goyal. Para ser visibles a semejante distancia, tenían que ser enormes. Joder, murmuró David. Se fue directamente a la cabina y volvió con un par de binoculares que había sacado de la taquilla. Unas poleas electromusculares comenzaron a plegar las velas para reducir la velocidad y darle más estabilidad al catamarán. Helicópteros, dijo. Mierda, son unas bestias enormes. Jamás había visto nada parecido, tienen 2 rotores. Deben de ser una especie de grúa para cargas pesadas. Distingo por los menos 15 ahí arriba, podría haber más. Les ofreció los binoculares a los demás. Liz los cogió. Mark no se molestó y se derrumbó en el sofá semicircular de la cubierta media del barco. Es la estación de detección, dijo desalentado. Después de todo lo que hicimos, de todo lo que dijimos, la han traído de todos modos. ¡Qué cabrones! Liz le pasó los binoculares a Lydia. Sabías que al final iba a pasar, Mark. Algo tan grande no lo detiene un grupo de gente que se pone en medio de la carretera. Creía que vivíamos en una democracia. Y así es. Ejercimos nuestro derecho democrático a protestar y no nos hicieron caso. En el fondo, la Marina es un departamento del gobierno, ¿qué esperabas? No lo sé. ¿Es que un poco de sensibilidad es demasiado pedir? Liz se acercó y se sentó a su lado. Lo siento mucho, cielo. Yo tampoco los quiero aquí. Pero vamos a tener que agachar la cabeza y soportarlo el tiempo que sea necesario. Vivimos tiempos extraños y tenemos que hacer concesiones. Una vez que se termine todo este asunto de los primos, y los que defienden la guerra y se benefician de ella hayan terminado de meterle miedo a todo el mundo, la estación se irá. Y nos aseguraremos de que se lleven toda su mierda consigo, te lo prometo. Ya suspiró él, consciente de que a los Zumbaband debía de estarles dando una imagen de mocoso irascible. Sí, supongo. Pero no tiene que gustarme. Y nadie te lo está pidiendo. Mark se terminó la copa de vino de Chaples y volvió a contemplar las aguas frías y tranquilas de Trineva. Los helicópteros ya habían empezado a aterrizar al otro lado del Goyal. Nuestros peores temores se han confirmado, dijo el portavoz de los guardianes con una voz tranquila y elocuente. Los alienígenas de Dyson se están preparando para invadir la Federación.
Tienen una fuerza aplastante que cruza la puerta del infierno a borbotones y que cualquier día desatarán contra nosotros. Les advertimos que esto ocurriría y ahora, por desgracia, millones, si no son miles de millones de ciudadanos, sucumbirán para confirmar que todo lo que siempre hemos dicho es trágicamente cierto. Morirán porque las defensas de nuestra federación son inadecuadas. Sabemos que cada persona que sirve en la Marina hará todo lo posible cuando comience la invasión, los apoyamos de forma incondicional en su horrenda tarea, pero ellos son muy pocos y no hay suficientes naves. Si pudiéramos proporcionarles ayuda, lo haríamos, pero no es nuestro terreno. Continuaremos nuestra solitaria lucha contra el aviador estelar, la criatura que ha provocado este desastre. No son muchas las veces que podemos exponer a uno de sus agentes, pues por lo general están ocultos y protegidos. Sin embargo, en este caso, las pruebas son abrumadoras. Una persona presentó la propuesta para lanzar una nave que investigara Derison Alpha. Una persona decide ahora el tamaño del presupuesto de la Marina. Una persona sabe el tamaño real de los recursos que necesitamos y nos deniega de forma continua esos mismos recursos. Una persona envía a su asesino a matar a sus oponentes. Esta persona es la marioneta más poderosa que el aviador estelar ha utilizado jamás contra nosotros. Es la propia presidenta Doi. Están advertidos, y recuerden que la verdadera crisis a la que nos enfrentamos no es la amenaza física de los alienígenas de Dyson. Es la que nos corrompe desde dentro. Siempre hemos sido honestos con ustedes. Y en esta, la hora más negra de la humanidad, les pedimos que nos crean esta última vez. Doi y su amo son nuestro enemigo, esa mujer nos destruirá si nadie la desafía. Desafíenla. El portavoz inclinó la cabeza. Gracias por su tiempo. La oficina entera estaba pasando la mañana archivando informes y rellenando los formularios de los departamentos financieros para cubrir el coste del despliegue de Los Ángeles. Por suerte, Paula solo tenía que hojear los resúmenes e incluir su código de autorización. Lo que la dejaba con cierto tiempo para reflexionar sobre lo que había pasado, aunque en lo único que podía pensar de verdad era en el asesinato de Thompson Burnelli. Tarlo y Rene estaban muy ocupados examinando la escasa y lamentable cantidad de pistas que se habían sacado de la persecución para poder elaborar un plan de acción. Ali Kogan había decidido examinar las imágenes de las cámaras de Los Ángeles Galáctico en una proyección virtual para ver si los programas se habían entregado dentro de la terminal de la estación. Paula no puso objeciones. Aunque fuera el hombre de confianza de Columbia, Hogan era relativamente eficiente en su trabajo y lo mantendría alejado de ella la mayor parte del día. Como con tanta frecuencia ocurría con el caso Johansson, Los Ángeles se había convertido en un problema que se había multiplicado de forma inesperada, y siempre en las peores direcciones posibles. Aunque, por el lado bueno, al menos sabía que Elvin estaba montando otra operación de contrabando. A las 11 en punto Rafael Columbia apareció en su despacho. Iba vestido con el uniforme de almirante y lo acompañaban varios oficiales. En la oficina, todos dejaron lo que estaban haciendo para mirarlo. Paula se levantó justo cuando su superior llegó a la puerta. Espérenme ahí, les dijo Columbia a sus oficiales, y cerró la puerta. Almirante, dijo Paula. Cerró el archivo de su visión virtual que le había estado enseñando los nombres de todos a los que había informado de que un objetivo llegaba a Seattle, junto con sus márgenes de tiempo. Rafael le dedicó una sonrisa arisca mientras se sentaba en la silla de las visitas. Comandante. ¿Qué puedo hacer por usted? En circunstancias normales le diría que podría explicar su última cagada. Pero, con franqueza, esto va mucho más allá, ¿no le parece? Lo de Los Ángeles fue lamentable, aunque nos enteramos de que y no me interesa. Fue una operación ridícula desde el comienzo, representativa del modo que tiene usted de dirigir las cosas. Un objetivo aparece de la nada y usted le asigna tareas de seguimiento a un equipo con pocos recursos, sin plan alguno ni notificaciones previas. Y no solo eso, sino que, cuando las cosas van mal, arrastra a la mitad del departamento de policía de Los Ángeles a la operación, justo a tiempo para que vean cómo le estalla todo en la cara. Somos el puto hazmerreír de todo el mundo, comandante. Y no pienso tolerarlo. Paula vio cuánta ira se ocultaba tras la acerada expresión de Columbia y decidió que iba a tener que confiar en él. Siento que la publicidad sea tan negativa, pero le aseguro que la operación se planeó con una previsión considerable. Utilicé un equipo pequeño por una razón. ¿Qué era? Creo que hay filtraciones de algún tipo dentro del Departamento de Inteligencia de la Marina.
Hace ya algún tiempo que estoy realizando operaciones de identificación y aislamiento para intentar identificar a la fuente. El rostro de Rafael Columbia se oscureció. ¿Una filtración? Dijo con una calma falsa. Tiene que haberla. ¿Y no se ha molestado en informarme a mí o al teniente Hogan sobre esto? Estaba esperando a tener algún resultado concreto. ¿Así que todavía no tiene ningún sospechoso? No, señor, todavía no. Aparte de sus sospechas, ¿hay una sola prueba que respalde esa alegación contra sus compañeros? Creo que Costa de Venecia fue el otro revés, muy público por cierto, que nos ha infligido usted. Como decía, dijo Paula con energía. Lo de Costa de Venecia se filtró. El atacante desconocido tuvo que recibir información de alguna fuente de la Marina. Y ese atacante desconocido, que tenía conectado a su cuerpo el armamento más sofisticado que puede producir la Federación, ¿trabaja para el aviador estelar de Johansson? Es una opción. Una opción que usted le ha estado gritando alto y fuerte a sus aliados políticos. Alguien lleva décadas desviando mi investigación. Tengo que empezar a ampliar mi enfoque. Se contuvo justo a tiempo antes de decirle lo que le había contado Thompson Burnelli. Rafael Columbia sacó una pequeña pantalla de papel del bolsillo. La levantó al tiempo que el mecanismo se desplegaba. ¿Lo reconoce? Paula se quedó mirando la imagen de la pantalla. Es el atacante de Costa de Venecia. La imagen se había tomado desde un ángulo superior bastante malo y el hombre llevaba prendas blancas de deporte, pero jamás podría confundir aquella cara. Me alegro de que estemos de acuerdo en algo. La imagen me la entregó la seguridad del Senado. La tomó una cámara de la propiedad Clinton. Ese es el hombre que salió de la cancha de squash de Thompson Burnelli después de que se asesinara al senador. Nunca lo haría, susurró la investigadora, horrorizada. ¿Sheldon eliminando a sus oponentes políticos? No me lo creo. No es así como funcionan las grandes familias ni las dinastías intersolares. Aquí está pasando algo raro. Muy raro. ¿Quién no lo haría? Quiso saber Rafael. El asesino. ¿Por qué lo utilizarían para matar al senador? ¿Y yo qué coño sé? Pero según usted, va por ahí provocando estragos a las órdenes de un oficial de la Marina. Yo no he dicho eso y es usted tonto si eso es lo que cree. Rafael Columbia se recostó en la silla y la miró con firmeza. Cuando me convertí en jefe de la junta directiva, estaba tan impresionado con usted como todos esos idiotas de la prensa que usted se gana en sus juicios. La legendaria Paula Mio, que resuelve todos sus casos menos uno y que sigue trabajando en él después de tantos años, sin rendirse jamás. Así que al igual que todos los demás jefes antes que yo, le di margen de sobra y jamás cuestioné sus métodos. Después de todo, Johansson y su secuaz no son más que un par de fanáticos locos que creen en una conspiración y vomitan propaganda paranoica. Muy romántico, en realidad, como los piratas de los barcos. Porque el único daño físico que causan los guardianes es en tierra lejana, donde nadie va jamás y a nadie le importa, desde luego. A nadie salvo los Algart y de todos modos pueden permitírselo. Salvo que, de hecho, los piratas eran unos psicópatas sedientos de sangre que asesinaban a tripulaciones enteras y que destrozaron economías por culpa de las rutas de comercio que cerraron. ¿Ve algún paralelismo en eso? Fue necesaria una acción naval decisiva para eliminar la piratería. Yo le di a usted todo un departamento, con los recursos ilimitados del gobierno, con el cometido de hacer una sola cosa. Se lo di de buena fe, porque usted es esa Paula Mio y todo el mundo cree que es la única persona de la Federación que puede atrapar a Bradley Johansson. Y puedo. No lo ha hecho. La razón de que siga persiguiéndolo, y lo siento si la ofende, pero resulta que es verdad, es que tiene usted un trastorno obsesivo compulsivo. Es la única razón, comandante mío. Soy lo que soy. Y eso me hace perfecta para este trabajo. No estoy de acuerdo. Tiene unas dotes de liderazgo muy pobres, suscita el antagonismo de todos sus compañeros y los aleja, no sigue los procedimientos, no cree que nadie sea capaz de realizar los cometidos tan bien como usted, en otras palabras, los menosprecia y desconfía de ellos, que es por lo que nos encontramos con todo este asunto de las filtraciones. Tiene que ser una filtración, ¿verdad? Porque es imposible que sea culpa suya, que la haya cagado usted. ¿Quiere decir lo que ha venido a decir? Desde luego. Desde este mismo momento, pongo a Ali Kogan al frente de la operación Johansson. No. Usted seguirá formando parte de la operación, por supuesto, pero solo como asesora.
Hogan dirigirá el funcionamiento diario de esta oficina y marcará la política y la estrategia. Eso es inaceptable. Es una oficial de la Marina, obedecerá mis órdenes. No soy una oficial de la Marina, no formo parte de farsa burocrática. Soy agente de policía. Ya no. Si se niega a cumplir mis órdenes, se la despedirá del servicio. Esta es mi investigación. No lo es. El mayordomo electrónico de Paula le dijo que le acababan de impedir el acceso a la red de la oficina. La investigadora miró por encima del escritorio a Rafael Columbia, una especie de conmoción la había paralizado y sintió que se le enfriaba la piel. Una sensación enfermiza que Paula sospechaba que se parecía mucho al pánico había empezado a obstruirle los pensamientos. Era obvio que Rafael no iba a aceptar un compromiso, quería que su hombre dirigiera la operación. Los Ángeles solo era una excusa. Una cosa estaba muy clara, no podía continuar la investigación en la Marina. Está bien. Dimito de mi cargo. Paula se levantó, lo que hizo que Columbia se encogiera un momento. La investigadora recogió el holograma cúbico de cuarzo del escritorio y lo metió en su bolso, después cogió las rabacas del alféizar. Un consejo, dijo Columbia. La próxima vez que rejuvenezca, que le saquen los genes dominantes que le incluyó la fundación. Hoy en día, las clínicas pueden hacer normal a cualquiera. Paula alzó una ceja con interés. Entonces todavía hay esperanza para usted. En la oficina, todos seguían sentados detrás de sus escritorios cuando Paula salió, en la misma postura que tenían cuando había llegado Columbia. La única diferencia era la cara de sorpresa. Adiós, les dijo. Y gracias por todo el trabajo duro que han hecho por mí. Tarlo se levantó a medias de la silla. Paula y... La investigadora sacudió la cabeza de forma casi imperceptible y el policía se calló. Paula salió de la oficina sin mirar a derecha ni izquierda. Cuando alcanzó la calle, regresó a su apartamento caminando de forma automática el kilómetro que la separaba de él. El piso estaba en la segunda planta de un edificio de varios siglos que tenía un patio empedrado en el centro al que se asomaban ventanas cerradas. Unas escaleras estrechas de piedra subían serpenteando por una especie de pozo central que parecía producto de la erosión del agua en lugar de una construcción. En la única concesión visible que había hecho a la seguridad, la sólida puerta de roble de su apartamento tenía una cerradura electrónica moderna para complementar la mecánica antigua. Dentro había 3 habitaciones. Un dormitorio, un baño y el salón con un pequeño hueco para la cocina. No necesitaba nada más, no usaba nada más. Era un sitio para dormir situado a una distancia conveniente de la oficina, una dirección para que el servicio de la tintorería le dejara la ropa. Cuando Paula entró, la doncella robot estaba sentada con gesto pasivo en la esquina del salón. Ya había terminado su rutina diaria de limpieza, había pulido las tablas del suelo oscurecidas por el tiempo, había quitado el polvo de todas las superficies planas y había metido la loza del desayuno en el lavaplatos. Paula abrió la ventana que se asomaba al patio y puso las rabacas en el pequeño tocador que tenía al lado, donde le daría el sol cada tarde. Una vez hecho eso, miró a su alrededor, al pulcro salón, como si buscara una pista. Ya no tenía nada más que hacer. Se sentó en el sofá que miraba hacia el portal montado en la pared y se encaramó al borde. Los recuerdos se filtraban por su mente. Recuerdos que nunca se habían borrado ni transferido a un depósito seguro durante ninguno de sus rejuvenecimientos. Recuerdos que había asumido que estaban dormidos. Justo después del juicio de sus padres, Paula había vuelto al hotel con su escolta de la policía. Era una gran torre nueva en la capital de Marindra, con habitaciones cúbicas, mobiliario limpio y nuevo, y aire acondicionado. La escolta la había dejado sola para darle un respiro antes de que el agente del gobierno del refugio de Uxley llegara para llevarla a casa. El juicio había terminado y ella no sabía qué hacer. No había nada para llenar su tiempo, no tenía escuela a la que ir, no estaba Colla para pasar el rato, no había chicos a los que mirar. Se había sentado en la cama, encaramada al borde y mirando por el gran ventanal el perfil de la capital y había esperado. Dentro de su cabeza pasaron cosas raras, los gritos histéricos de Colla y sus ruegos seguían reverberando allí dentro. Mientras sus ojos miraban por la ventana, en realidad lo único que veía era a sus padres cuando se los habían llevado del banquillo. Su padre había bajado la cabeza al ver sus sueños y esperanzas hechos añicos a su alrededor. Su madre, igual de demacrada. Pero Rebeca se había girado para mirar al otro lado del tribunal y encontrarse con los ojos de su hijastra robada y había articulado: «Te quiero».
Yo también te quiero, mamá, susurró Paula en su pequeño y vacío apartamento de París. Y como lo había hecho en aquella habitación de hotel 160 años antes, Paula mío se echó a llorar. Los preparativos habían llevado muchos meses, inmensas cantidades de recursos y capacidad industrial se habían desviado de la expedición de expansión que se estaba montando al otro lado del agujero de gusano interestelar, pero Montaña de la Luz de la Mañana por fin estaba listo. Los otros inmóviles habían estado formando alianzas que con el tiempo quizá desafiaran su dominio. Estaban preocupados por la nueva tecnología de la que disponía. Sabía que los demás habían estado experimentando con la construcción de agujeros de gusano, sus detectores de ondas cuánticas habían percibido fluctuaciones reveladoras en muchos asentamientos de todo el sistema primo. Si no actuaba ya, pronto se encontrarían en condiciones de igualdad y él perdería su ventaja para siempre. Se abrieron a la vez 328 agujeros de gusano. Eran pequeños, todos ellos medían 1,5 metros de anchura. Lo justo para que pasase una cabeza nuclear de 10 megatones. Los agujeros de gusano se cerraron. Montaña de la Luz de la Mañana los había abierto junto a los agrupamientos primarios de todos los demás inmóviles del planeta, dentro de los campos de fuerza protectores ultrafuertes que los protegían del cielo y al lado de los extensos edificios que los refugiaban y alimentaban. Las cabezas nucleares detonaron de inmediato y acabaron con todos los motiles e inmotiles que había en un radio de 25 kilómetros. Al tiempo que estallaba la primera ronda de armas nucleares, Montaña de la Luz de la Mañana ya estaba abriendo los agujeros de gusano otra vez, en esa ocasión en la siguiente serie de objetivos, los inmóviles auxiliares que orbitaban alrededor del mundo natal primo. Después de eso atacó el primero de los dos planetas sólidos y a continuación se encargó del gigante gaseoso del interior, sus lunas, los hábitats de los asteroides, el gigante gaseoso exterior, las estaciones industriales. La ola de destrucción cruzó el sistema entero durante más de un día. Lo cierto fue que muchos de los agrupamientos de los inmóviles restantes ni siquiera llegaron a saber que estaban en guerra. Apenas recibieron aviso, si es que hubo alguno, del destino que les esperaba. La oleada de asaltos de Montaña de la Luz de la Mañana viajó por todo el sistema estelar a la velocidad de la luz. Sinergia, lo llamaban los recuerdos de Gosé. Los conceptos y palabras del alienígena todavía permanecían y acechaban entre los pensamientos del sistema de Montaña de la Luz de la Mañana, aun cuando el artículo coherente ya hacía mucho tiempo que se había borrado. El inmóvil incluso había tenido la precaución de erradicar físicamente la unidad inmóvil en la que se habían almacenado los recuerdos de Gosé. Lo único que quedaba ya eran recuerdos de recuerdos, información diseminada que se manifestaba en la extraña frase alienígena. No quedaba motivo de preocupación por una posible contaminación. Era algo puro, una única vida que vivía por todo el sistema estelar y que comenzaba a expandirse hacia otro. Se reanudó el esfuerzo para alcanzar la Federación, con cientos de naves que atravesaban a diario el agujero de gusano interestelar hasta el sistema estelar que serviría de escala, llevando el equipo que permitiría construir la siguiente secuencia de agujeros de gusano. De todos los cientos de miles de millones de motiles que se apresuraban a realizar sus tareas designadas, uno no obedecía las instrucciones de Montaña de la Luz de la Mañana. Dado que semejante individualidad era imposible para un primo, se movía por donde quería y veía lo que necesitaba. Ningún otro motil poseía el tipo de estructura de pensamiento independiente que le permitiría cuestionarlo. Siempre que evitara la atención de las rutinas principales de pensamiento de Montaña de la Luz de la Mañana, estaba a salvo y podía ir y venir como le placiese. Durante más de un día se había estado moviendo alrededor de la base del gigantesco edificio de la montaña que contenía el núcleo original de la inmensa criatura interconectada que era Montaña de la Luz de la Mañana. No se movía con tanta suavidad como los otros motiles, no estaba acostumbrado a las 4 piernas ni a la extraña manera que tenían de doblarse y torcerse. Pero iba progresando. En el fondo de la mente tenía las directivas y pensamientos de Montaña de la Luz de la Mañana, que salían del pequeño mecanismo de comunicación que llevaba acoplado a uno de sus tallos nerviosos receptores. Hacía caso omiso de ellos porque quería. Una capacidad mental que los otros motiles no tenían. Las imágenes y la información que salía del mecanismo de comunicación eran una guía muy útil de lo que estaba pasando por el sistema primo. Muy por encima de él, unos rayos deslumbradores se estrellaron de forma repetitiva contra la cúpula protectora del campo de fuerza, después se alejaron chispeando y cayeron a tierra en la cima de un antiguo valle. Las nubes se acumularon a una velocidad que aquel motil no había visto jamás.
Eran gruesas y negras, y ocultaban el cielo mientras descargaban chaparrones que parecían monzones varias veces cada hora. Se formaban riachuelos por todo el campo de fuerza, tan densa era aquella lluvia antinatural que se llevaba el agua al suelo saturado que esperaba más abajo. Mareas enteras de barro se deslizaban alrededor del protegido y sacrosanto valle. El motil contempló el nuevo clima con atención, con un único pensamiento que comenzaba a dominar su mente. Invierno nuclear. Paula Mio cogió el expreso directo de París a Wessex. Allí tuvo que esperar un buen rato en la estación planetaria del TEC, el tren que iba al refugio de Huxley solo salía una vez al día. Fuera reinaba la oscuridad cuando al fin se dirigió al andén 87B, que estaba situado en un pequeño anexo, al final de la terminal. El tren que encontró allí tenía 4 vagones de un solo piso, arrastrados por una locomotora de vapor que podría haber salido directamente de un museo. Había olvidado que el viaje era un salto atrás en la historia. En cualquier otro mundo, semejante artilugio que escupiera aquel humo negro y denso del carbón que quemaba estaría prohibido por cualquiera de las leyes anticontaminación, pero en uno de los 15 grandes a nadie le importaba. Se subió al primer vagón y se sentó en uno de los bancos de terciopelo. Entraron un par de personas más, que no le hicieron ningún caso. Justo antes de la hora de partida, un guardia recorrió el vagón. Vestía un uniforme azul oscuro que tenía unos botones plateados brillantes en el chaleco y una gorra con visera y un ribete rojo. «Billete, por favor, señora», le dijo con cortesía. Paula le entregó la pequeña copia en papel rosa que le había imprimido la máquina del extremo del andén. El hombre sacó un par de tenacillas e hizo un agujero con forma de Z en la esquina. «Ya no tardaremos mucho», dijo, y se llevó la mano al borde de la gorra. Los 150 años de cinismo y sofisticación cultural que formaban la habitual concha protectora de Paula se deshicieron. «Muchas gracias», dijo, y lo decía en serio. Era un gran consuelo estar en una cultura que era tan honesta y directa. Sostuvo el billete en la mano y lo miró mientras la locomotora de vapor pitaba muy alto y empezaba a salir de la estación entre una nube de vapor blanco puro y el estrépito de los pistones. En teoría, el refugio de Huxley debería representar el hogar para ella, aunque no sentía ningún tipo de cariño por aquel planeta y sus habitantes. Aquel regreso le parecería a cualquier observador, y estaba segura de que Hogan estaría manteniendo un ojo virtual sobre ella, que estaba corriendo a cobijarse, que volvía al único lugar en el que encajaba. Se produjo el habitual y lento trayecto por la estación planetaria. Otros trenes parecían pasar disparados junto a ellos, las luces de las ventanillas de sus vagones producían una mancha de luz. Las señales eran puntos brillantes, verdes o rojos, contra el fondo oscuro y se estiraban a lo largo de kilómetros enteros como una ciudad poco poblada. De vez en cuando, el fulgor vivo de las luces delanteras de un tren de mercancías pesadas bañaba los raíles plateados, seguidas por la masa oscura de los vagones que eclipsarían el resto de la estación. Su progreso gradual los metió bajo una luz ambarina y pálida que bañaba esa sección de la estación como el resplandor de la luna. Cuando apretó la cara contra el cristal, Paula vio las salidas alineadas algo más adelante, más de 2/3 iluminados por el sol de los mundos a los que llevaban. Delante de ellos, los raíles estaban llenos de trenes. Era inquietante ver la poca distancia que quedaba entre los vehículos a medida que el control de tráfico de la estación los iba disponiendo en una secuencia continua. Solo la vía por la que rodaba la locomotora de vapor estaba vacía por delante y por detrás. Dibujaron una curva y se enfrentaron a la salida que resplandecía con una luz difusa de un color amarillo pálido. Paula experimentó el cosquilleo habitual sobre la piel cuando atravesaron la cortina de presión de la salida. Y a continuación se encontraron en otro mundo y a plena luz del día, cobrando velocidad por un paisaje ondulado compuesto por campos verdes que parecían un tablero de planas. Unos setos densos y bien acodados separaban la tierra, con algún que otro muro de piedra que actuaba como barrera más substancial. Los árboles nativos se intercalaban con sus hojas rojizas con los robles terrestres, los fresnos, los sicomoros y las hayas. Los habían desmochado a todos y de sus gruesos troncos principales brotaban largas ramas verticales. Las granjas utilizaban la madera cortada como combustible durante los meses de invierno, lo que reducía la dependencia de las reservas fósiles. Uno de los beneficios de utilizar una tecnología mecánica tan simple eran las bajas necesidades energéticas, las presas hidroeléctricas podían suministrar con facilidad toda la electricidad del planeta. Paula vio granjas entre los pliegues de tierra, grandes edificios de ladrillo con tejados de pizarra acurrucados en el centro de graneros abiertos por los lados, pocilgas, establos y cobertizos.
Algunos tenían silos de grano, estructuras altas de tablillas pintadas de color gris paloma que ella sabía que estaban entre los edificios más altos de todo el planeta. Unas vías de tren se desviaban de la línea principal y serpenteaban hasta los patios de los silos a través de desmontes estrechos y por largos diques. Las vías estaban oxidadas en ese momento, a principios de verano, cuando el grano todavía estaba verde en los campos, pero con el tiempo, cuando se recogiese la cosecha, los vagones de grano harían sus recolectas diarias y las vías volverían a brillar, las malas hierbas que surgían entre las traviesas de madera se marchitarían y morirían por el calor de las locomotoras y los estallidos de vapor. Paula se sentía obligada a admitir que tenía todo el aspecto de un paisaje idílico. Había comenzado a aceptar lo que había rechazado con tanta fuerza cuando era una adolescente confusa y desarraigada. Que lo que daba sentido a aquella sociedad era que no cambiaba, para eso estaban diseñados sus habitantes. La Fundación para la Estructura Humana había elegido un nivel tecnológico equivalente al de principios del siglo XX, antes de la revolución electrónica, la ingeniería y la mecánica, que se mantenía con facilidad. En aquel planeta no había nada que necesitara un diagnóstico informático cuando se estropeaba, los técnicos veían lo que le pasaba entre los engranajes y los cables de la máquina. Y lo mismo ocurría con la información. No había matrices, bases de datos ni redes. Las oficinas de empleados y contables tenían libros, archivos y ficheros. La fundación había diseñado a las personas para que trabajaran en empleos concretos y esos empleos no se metamorfosearían con el progreso, porque no había progreso. El refugio de Huxley le proporcionaba a sus habitantes la sociedad más segura y estable que era posible tener. Paula todavía era incapaz de decidir si, moralmente hablando, la fundación había estado en lo cierto al iniciar todo aquel proyecto, pero al mirar los campos cuidados y limpios, tenía que admitir que funcionaba. El tren empezó a moverse por las afueras de Forestville, la capital. Subían por un terraplén amplio que le permitió observar las calles de los distritos periféricos. Largas filas de pulcras casas adosadas, extendidas en líneas regulares, todas de ladrillo de un color rojo oxidado con amplias ventanas pintadas de todos los colores del arco iris. Unos edificios civiles más grandes se alzaban entre ellas, a veces incluso llegaban a alcanzar los 4 o 5 pisos de altura, hechos de una piedra gris oscura. No había iglesias de ningún tipo, claro que allí tampoco había religión. Era un mundo en el que todos sabían que los había creado el hombre, no Dios. Incluso cuando el tren comenzó a recorrer el centro de la ciudad, los edificios eran todos del mismo tamaño, pulcras casas intercaladas con edificios comerciales y una abundancia de grandes parques que dividían la extensión urbana. No se parecía en nada a otras ciudades de la Federación, donde el dinero y el poder político se acumulaban en el centro y la arquitectura reflejaba esa concentración. Allí, la igualdad era la reina suprema. Alphaway, la estación principal, era con toda probabilidad la estructura más grande de la ciudad, después de la clínica original de la fundación, con 3 largos tejados arqueados de hierro y cristal, lo bastante altos como para que las nubes de humo de las locomotoras de vapor se disiparan por el cielo a través de los respiraderos del tejado. Paula bajó por el andén y salió a la plaza Richmond. Las calles estaban repletas de tranvías eléctricos de 3 vagones que recorrían los raíles de los carriles centrales. Más numerosos eran los autobuses, cuyos motores de metano producían un aullido chillón cuando pasaban disparados, los taxis y las furgonetas de mercancías luchaban por abrirse espacio entre ellos. El único transporte personal eran las bicicletas, que tenían 2 carriles para ellas solas en cada calle. Las personas pasaban a su lado a toda prisa, por la acera. Muchos de ellos le lanzaron a Paula una mirada furtiva al pasar, cosa que a la investigadora le pareció divertido. No era la fama lo que provocaba las miradas, allí nadie sabía quién era su sencillo traje de chaqueta, que la señalaba como alguien proveniente de otro planeta. Al contrario de lo que decían los comediantes de la Federación, en cuyos números todos los habitantes de aquel planeta se vestían con monos idénticos, la gente lucía prácticamente todas las modas que se le habían ocurrido a la raza humana. Lo único que no tenían eran fibras artificiales. Paula cruzó la plaza y entró en la estación principal del tranvía. No había ciberesfera que pudiera consultar su mayordomo electrónico, no había ninguna información útil almacenada sobre rutas y paradas. Así que se tuvo que poner delante de un gran mapa de colores con las líneas del tranvía superpuestas en colores primarios, y averiguar ella sola la que necesitaba. 10 minutos más tarde se dirigía a un tranvía que salía a realizar su círculo y que esperaba que la llevase al distrito Earlsfield.
Era un vehículo muy parecido al que había utilizado la última vez, cuando había salido del refugio de Huxley, aunque no recordaba el número de la ruta. A medida que se alejaban del centro, el número de tiendas grandes y almacenes iba disminuyendo y las calles se hacían más residenciales, con bloques de fábricas agrupados. Mientras los veía pasar, Paula seguía convencida de que había hecho lo correcto al irse tantas décadas atrás. Después de criarse en la Federación, aquel mundo habría sido demasiado tranquilo. No era la primera vez que revisaba su opción nuclear: someterse a un rejuvenecimiento y borrar todos los recuerdos de su vida en la Federación. Sin esa experiencia, la fértil contaminación cultural tan querida por sus padres adoptivos, sería capaz de encajar en su planeta. De todos modos, no era algo que tuviera el valor de hacer, todavía no al menos. Todavía tenía que resolver su primer caso de verdad, aunque se había convertido en un caso extraordinariamente difícil y complejo. Había comenzado en 2243, 15 días después de que Paula aprobara los exámenes de la junta directiva y se convirtiera en investigadora de primer rango. Eso había sido 9 meses después de que Bradley Johansson afirmara que acababa de regresar a la Federación después de recorrer los senderos de los Sylphen y se decidiera a fundar los Guardianes del Ser. Como cualquier líder de un nuevo movimiento político, sobre todo un líder que defendía el conflicto armado, Bradley necesitaba dinero para apoyar su causa. Dado que ya no tenía acceso directo al dinero de la familia Algard, tramó un plan muy sencillo para robar lo que quería. Una cálida noche de abril, Johansson y 4 socios a los que acababa de liberar de las garras del aviador estelar irrumpieron en el Museo del Legado Tecnológico de California. Hicieron caso omiso de las salas de mármol llenas de aviones gigantescos y aviones espaciales más grandes todavía y se arrastraron junto a las vitrinas repletas de ordenadores del siglo XXI. Ni siquiera miraron los primeros vidrios PCG-5, evitaron los robots de motilidad originales, los láseres SD, un microsubmarino secreto, el prototipo de la célula de batería superconductora y se dirigieron directamente a la cúpula que ocupaba el corazón del edificio. Justo en el centro estaba el generador de agujeros de gusano que Otzi Fernández, Isaac y Nigel Sheldon habían construido y utilizado para visitar Marte. Habían sido necesarias muchas negociaciones y maniobras políticas, pero el museo al fin había adquirido los derechos de exhibición. Cuando Johansson y su pequeño equipo reventaron la puerta principal para entrar en la cúpula central, saltaron las alarmas y se conectaron los campos de fuerza. Los guardias de turno respondieron a toda prisa y tuvieron la cúpula rodeada en menos de un minuto. Para evitar los robos, el museo, con una filosofía muy loable, había instalado varios campos de fuerza para aislar secciones del interior en cuanto se detectara cualquier forma de comportamiento criminal. Dado que la cúpula central contenía lo que con toda seguridad era la máquina más importante, y por tanto más valiosa, que había construido jamás la raza humana, su campo de fuerza la encerró por completo. Cuando se conectó, los intrusos quedaron atrapados dentro. Ese momento, todo bien. Con más de 50 guardias armados en el exterior de la cúpula, el jefe utilizó el sistema de megafonía para echarles a las personas que estaban dentro el típico sermón, y pedirles que arrojaran las armas y salieran con las manos en alto y los implantes desactivados. A continuación, el jefe intentó desconectar el campo de fuerza. Fue entonces cuando averiguaron que, al entrar, Johansson había quemado el cable principal que alimentaba el generador del campo de fuerza, así como las conexiones de mando. El campo de fuerza se había conectado de forma automática al saltar la alarma, alimentado por el generador de seguridad de emergencia, pero, de momento, los guardias no podían desactivarlo. No había mayor problema. Solo tenían que esperar 5 horas, hasta que se agotara el generador de seguridad de emergencia. Sin embargo, en lo que nadie del museo había pensado era en la naturaleza de la máquina que protegía el campo de fuerza de la cúpula. Al asomarse al pequeño agujero que dejaba la puerta destrozada, los guardias pudieron ver a los intrusos trabajando como locos en el mecanismo histórico que tenían dentro. Johansson conectó el depósito de balance cero que su equipo se había llevado consigo y poco a poco fue conectando el viejo generador de agujeros de gusano. Quizá tuviera casi 200 años, pero sus componentes eran, en esencia, objetos muy sólidos, y Nigel y Otzi lo habían construido con un gran factor de redundancia a prueba de fallos. Después de 1 hora, Johansson se las arregló para abrir un agujero de gusano. No cubría una gran distancia, en realidad, nada comparado con sus enormes descendientes comerciales utilizados por el TEC. Pero eso tampoco lo inquietó, él no quería ir a Marte, ni siquiera a la Luna. Todo lo que quería era estar a 375 kilómetros de distancia, en Las Vegas.
Y para ser precisos, en la cámara acorazada de máxima seguridad que daba servicio a los 8 casinos más grandes de la Tierra. Con el agujero de gusano establecido dentro de la cámara acorazada, el equipo lo atravesó. Una vez más saltaron todas las alarmas, disparadas por su presencia, y una vez más se conectaron los campos de fuerza que rodeaban el exterior, diseñados para encerrar al ladrón que se las había arreglado para llegar tan lejos hasta que llegaran los guardias. Uno de los miembros del equipo de Johansson colocó cargas microtérmicas alrededor de la puerta de la cámara acorazada para sellarla desde dentro. Después se pasaron 49 minutos transfiriendo bolsas llenas de billetes de banco al museo, a través del agujero de gusano. Los casinos aceptaban divisas de todos los planetas de la Federación y cada bolsa contenía billetes por valor de $5 millones terráqueos. A cada miembro del equipo le hizo falta una media de 1 minuto para coger una bolsa, pasarla por el agujero de gusano y regresar a por la siguiente. Paula Mio llegó 90 minutos después de que se disparara la alarma del Museo del Legado Tecnológico de California. La semana anterior había estado trabajando en el extraño caso de un depósito de balance cero robado de una fábrica de las afueras de Portland. En la Junta Directiva de Crímenes Graves nadie entendía para qué querría alguien una cosa así, cualquier compañía que lo necesitara se lo podía permitir. Pues ya lo sabían. Se abrió paso entre la excitada multitud de periodistas y después tuvo que pasar junto al pequeño ejército que había mandado el Departamento de Policía de Los Ángeles y los guardias del museo que tenían rodeados a los delincuentes. Paula se apretó contra la puerta destrozada, lo que le permitió tener una visión torpe y estrecha del interior de la cúpula, donde un lado del venerable generador de agujeros de gusano era apenas visible. Entrecerró los ojos para ver a través de la cortina de aire envuelto en bruma por el campo de fuerza y distinguió unas figuras moviéndose por el interior. 2 semanas después de pasar los exámenes ya estaba presenciando el mayor robo de la historia de la humanidad. Una vez que dejaron la última bolsa en la cámara de la cúpula, Johansson volvió a mover la vía de salida del agujero de gusano, esa vez hacia un destino desconocido. El equipo trabajó durante otros 50 minutos para llevar las bolsas. Después se fueron y un sencillo temporizador informático apagó el generador del agujero de gusano detrás de ellos. 2 horas después, el campo de fuerza se desconectó y Paula fue de las primeras personas que entró en la cúpula para supervisar al equipo forense que había avisado. La junta directiva no le iba a dar el caso, por supuesto, seguía estando en su primera vida y era demasiado novata, su legado genético irregular nunca se mencionó. Les dieron el caso a investigadores de más rango con 20 años de experiencia, a ella le dieron un papel secundario en la fuerza especial. Por la mañana los casinos ya habían confirmado que se habían llevado $1.170 millones. La prensa lo llamó el gran atraco del agujero de gusano. Los oficiales de más rango de la junta directiva les aseguraron a sus contactos que los investigadores pronto comenzarían a hacer arrestos. No era posible deshacerse de tanto dinero y pasar desapercibido. Johansson, sin embargo, lo había planeado todo bien. Se gastó el dinero con un tipo de personas que no hacía preguntas y desde luego tampoco se dedicó a hacer grandes depósitos inexplicables en los bancos. En Tierra Lejana, los guardianes comenzaron a ampliar su número y sus actividades, y dieron comienzo a su campaña contra el aviador estelar en la forma de su principal agente, el Instituto de Investigación, con la familia Algar como ocasional objetivo secundario. La junta directiva sí consiguió identificar el ADN de Johansson a partir de unas muestras de cabello que quedaron en la cúpula. Aunque con la multitud de personas que pasaba por el museo cada semana, él no era más que un nombre entre 2.500 muestras confirmadas. Lo que sí había era un interrogante en su ficha, dadas las circunstancias de la desaparición de su hogar y trabajo 5 años antes. Fue solo cuando comenzaron los actos de sabotaje en Tierra Lejana y los guardianes lanzaron varios escopetazos propagandísticos a la Unisfera, cuando los investigadores de la junta directiva por fin reunieron todas las piezas. Pero atrapar a Johansson era una tarea mucho más difícil. Solo utilizaba testaferros para hacer sus compras de armas y miembros de los guardianes para lanzar sus mensajes propagandísticos. Todos los arrestos que hicieron fueron periféricos. Nunca se acercaron a él. A lo largo de los años y después de décadas, los investigadores fueron dejando la fuerza especial o los destinaron a otro sitio, o, sencillamente se retiraron de la junta directiva. Paula fue ascendiendo hasta que estuvo al mando de la fuerza especial. Sin embargo, con el tiempo hasta la fuerza especial se disolvió sin ruido y el gran atraco del agujero de gusano perdió prioridad. Pero incluso entonces, Paula mantuvo el caso activo como parte de la investigación general sobre los guardianes.
No se había rendido en más de 130 años. No podía. El tranvía se detuvo al final de la calle principal de Montagu y Paula se bajó. La ciudad no había cambiado, al menos no se diferenciaba de los vagos recuerdos que guardaba de su primera vida. Cuando miró la calle, con sus tiendas pequeñas y hoteles, vio que se hundía hacia la cala del fondo. Recordó que había un puerto de piedra en un lado, con barcos de pesca subidos al peñasco rocoso y redes puestas a secar. Bandadas de grandes pájaros de color escarlata giraban en el cielo, tetragaviotas, cuyas plumas oleaginosas les permitían nadar casi tan bien como pescar. La media tarde no era una hora muy ajetreada para Montagu. La mayor parte de la gente estaba trabajando, así que apenas había personas en las aceras y los autobuses circulaban medio vacíos. La tienda más cercana tenía dos grandes escaparates que exhibían unos maniquís bien vestidos. En el refugio de Uxley no había cadenas de tiendas ni franquicias. Técnicamente hablando, la economía era un comunismo de mercado, a los bienes y productos no esenciales se les permitía regirse por la ley de la oferta, lo que les daba a los diseñadores una libertad y capacidad de innovación considerables. Los vestidos de los maniquís eran desde luego atractivos, al igual que las pasminas que los envolvían. Paula entró y la dependienta la saludó, una joven cuya ropa estaba elegida entre las perchas de la tienda. Por un momento, Paula se encontró estudiando a la joven con demasiada atención, pero ¿qué aspecto tenía que tener alguien diseñado para ser dependiente? El mismo que tú, se dijo enfadada, una persona normal. De todos modos no había una casta específica de dependientes. Todo lo que el gen dominante fijo le proporcionaba era un rasgo de comportamiento orientado hacia el servicio público. Igual podría haber sido cocinera, bibliotecaria o jardinera. Los habitantes del refugio de Uxley no empezaban a elegir la clase de especialidad que querían seguir dentro de su esfera de interés predeterminada hasta después de la escuela primaria, a la que asistían hasta los 12 años. La dependienta esbozó una leve sonrisa cuando observó la ropa de Paula. ¿Puedo ayudarla en algo, señorita? A Paula le costó un segundo darse cuenta de que todavía parecía más joven que la dependienta, incluso con el traje de chaqueta. No necesito ropa, lo siento, estoy buscando indicaciones para ir a la casa Denken. Ah, sí. La dependienta parecía casi contenta con la pregunta, como si eso fuera lo que esperaba que preguntase una persona de otro mundo. Está en la avenida Semley. Le dio a Paula una serie de indicaciones y después preguntó, si no le importa que se lo pregunte, ¿por qué quiere visitarla? Necesito un consejo. ¿De veras? No sabía que los ciudadanos de la Federación utilizaran a nuestros librepensadores. No lo hacen. Yo nací aquí. Y sonrió al ver la expresión sorprendida de la joven. La avenida Semley no había cambiado, una calle de chalés con pulcros jardines delanteros. La excepción eran los pinos y las coníferas plantadas junto al borde de la acera, que habían sido bien atendidos durante el transcurso de ese siglo y medio y se habían convertido en árboles enormes y sólidos. Su fuerte aroma se mezclaba con la brisa fresca que llegaba del mar y le daba a la avenida un ambiente tranquilo. A Paula le recordó a un pueblo de jubilados. La casa Denken era el último chalet antes de que la avenida se abriera y se convirtiera en una extensión de parque que recorría la parte superior de los acantilados. La casa era más grande que las otras, lo que en sí mismo ya era una pequeña novedad en un mundo en el que todos ganaban el mismo salario fuera cual fuera su trabajo. En algún momento, alguien había construido un gran anexo de ladrillo en un lado, con unas cuantas y sencillas hendiduras altas a modo de ventanas. La verdad era que no encajaba con el resto de la arquitectura del edificio, de estilo bungalow. Paula subió por el pequeño sendero que llevaba a la puerta principal y llamó al deslustrado timbre de latón. Aunque las diferencias eran sutiles, el jardín no era igual que los de los demás vecinos, que preferían trazados rígidos de césped, parterres con plantas anuales de vivos colores y algún que otro bebedero de piedra para pájaros o un reloj de sol. Ese jardín estaba repleto de arbustos de hoja perenne que proporcionaban una amplia variedad de colores pastel, y hacía una semana o más que no se cortaba la hierba. Paula estaba a punto de tocar al timbre otra vez cuando se oyó una voz de hombre en algún lugar del interior de la casa. Ya voy, ya voy. Un momento después abrió la puerta un individuo alto de 30 y tantos años, le caía por los hombros un cabello castaño desaliñado en el que ya comenzaba a aparecer alguna hebra gris. Vestía una camiseta de color turquesa muy arrugada y un par de pantalones cortos amarillo limón. Llegas temprano. Le lanzó a Paula una mirada agotada. ¿No ha podido venir tu madre? Yo no tengo madre.
Paula percibió en él el rostro de su antepasado. Tenía las mejillas más redondas y el cabello era más oscuro, pero la nariz era la misma, al igual que sus expresivos ojos verdes. El ligero desconcierto ante la vida diaria también era idéntico. El hombre se frotó la cara, como si se acabara de despertar, y la miró mejor. Vaya, vaya, tú vienes de otro mundo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Es usted Denken? Leonard Denken. ¿Sí? Soy Paula Mio y, técnicamente, no soy de otro mundo. Leonard Denken frunció el ceño y después apareció una expresión sorprendida. Se irguió, de repente había despertado del todo. Oh, vaya, 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 sí, claro, el último bebé robado. Mi abuelo. No. Fue mi bisabuelo el que te aconsejó. Mi padre siempre hablaba de eso. Necesito más consejos. Leonard se la quedó mirando con la boca abierta y después esbozó una gran sonrisa. Entra, por favor, entra. Siento el desastre. Mi mente no es tan organizada como se espera la gente y la casa lo refleja. Matilda no deja de amenazar con que un día lo va a ordenar todo, pero todavía no he tenido oportunidad de compilar un índice. ¿Algún día? Sí, un día. Había libros apilados a lo largo de las dos paredes del largo pasillo, libros de tapa dura y tomos encuadernados en cuero. Algunos de los montones le llegaban a Paula hasta el hombro y no parecían demasiado seguros. Tengo que comprarme unas cuantas estanterías más, dijo Leonard en tono de disculpa cuando la sorprendió mirando a su alrededor. Hay varios carpinteros en la calle, pero todavía no me he puesto a preguntarles. Y también necesito madera. La llevó al gran anexo, que era una sola habitación. Mi padre pretendía que esto fuera nuestra biblioteca, le dijo. Pero me parece que he subvertido un poco la idea. Cada pared estaba cubierta por estanterías que iban desde el suelo hasta el techo y cada centímetro de espacio estaba ocupado. Leonard había empezado a acumular montones nuevos por el suelo. Solo la pared trasera tenía las altas ventanas alargadas, cubiertas por estanterías mucho tiempo atrás. La parte delantera tenía dos grandes puertas cristaleras arqueadas que se abrían al jardín principal del chalet y proporcionaban una vista magnífica de los acantilados y el mar. Delante de una se había instalado un gran escritorio viejo repleto de revistas, periódicos, libros y fichas de cartón. Siéntate, por favor. Leonard señaló con un gesto una silla antigua, alta y delgada, que había delante del escritorio. Matilda. Matilda, tenemos una invitada. ¿Te apetece un poco de té? ¿O café? Me temo que no tengo ninguna de las marcas de la Federación. Tengo un jerez bastante pasable. Miró a su alrededor como si estuviera en una habitación extraña hasta que vio un viejo reloj de pie. ¿O quizá es muy temprano? Con un poco de té es suficiente, gracias. Una chica entró por la puerta. Esta es Matilda, dijo Leonard. La adoración que había en su voz era casi embarazosa para alguien ajeno. El rostro del hombre había adoptado una expresión soñadora cuando le sonrió. A Paula, que estaba acostumbrada a las mujeres transformadas y modificadas de la Federación, le sorprendió lo hermosa que era Matilda. Tenía 20 y pocos años, con unos pómulos delicados que aún así conseguían darle unos rasgos fuertes, complementados por unos grandes ojos azul hielo que le permitían tener una mirada inquietantemente penetrante. Tenía un cabello rubísimo y se lo había dejado crecer mucho. En ese momento lo llevaba recogido en una sencilla trenza que le caía por toda la espalda hasta la parte superior de las estrechas caderas. También era alta, con unas piernas largas cuya forma perfecta estaba producida por unos músculos que envidiaría cualquier bailarina. A Paula no le costó mucho notarlo, todo lo que Matilda llevaba era la parte inferior de un pequeño bikini rojo y una camiseta blanca cortada. Su piel lucía un bronceado suntuoso y sano. Cuando Paula volvió a mirar por las puertas cristaleras abiertas, vio las toallas en el jardín, donde los dos debían de estar tomando el sol. Me gustaría presentarte a Paula Mio, nuestra distinguidísima invitada de la Federación, dijo Leonard. Hola, dijo Matilda. ¿Qué te apetece? Solo un poco de té, gracias, dijo Paula. Claro. La sonrisa de la joven era candorosa y Paula se encontró devolviéndosela. ¿No es encantadora?, preguntó Leonard cuando se fue la chica. Era tan tímido y entusiasta como un adolescente que se hubiera encontrado sin esperarlo saliendo con la reina del baile de fin de curso. Voy a pedirle que se case conmigo. Creo. No hay nada que desee más, pero y soy un poco mayor que ella. No es que ella haya dicho nada jamás sobre el tema. No esperes demasiado, dijo Paula.
Habrá otros 100 hombres deseando hacerle la misma pregunta si no se la haces tú. Y esa chica está donde quiere estar. Eso ya debería decirte algo. Sí, oh sí, tienes mucha razón. Se contuvo y después suspiró. Lo siento. Se supone que no debería pedirte consejo. No pasa nada. Tengo mucha más experiencia con este tipo de cosas. Estoy acostumbrada a ver diferencias de edad de un siglo o más. El amor suele ganar. Sí, sí, por supuesto. Debo decir que es una especie de conmoción que acudas a mí. Por eso no lo estoy llevando muy bien. Las cartas que le escribiste a mi bisabuelo están por aquí, en alguna parte. Señaló con un gesto los montones de la biblioteca. Las leí cuando me hice cargo del trabajo de mi padre. Tú acababas de aprobar unos exámenes para ser una especie de detective en el gobierno de la Federación. Paula había olvidado las cartas que había escrito. Al principio habían sido un grato contacto con la única persona de la galaxia que parecía entenderla. Después, cuando sus inseguridades se habían ido aplacando, había escrito por pura cortesía. Al final, por supuesto, su trabajo le absorbía tanto tiempo y era una excusa muy trillada. Debería haberse dado cuenta de que Alexis guardaría las cartas. Había sido una aventura muy intensa el poco tiempo que había durado. Sí, aprobé los exámenes de investigador. Y no me ha ido nada mal. No es falsa modestia. El hombre le sonrió con aquel orgullo que despertó unos cuantos recuerdos en ella. Por supuesto que no te ha ido mal. Eras lo mejor que han tenido jamás. Aunque nunca lo admitirían. Y tengo que agradecérselo a tu bisabuelo. Fue él el que me dijo que me fuese. Sabía que no sería feliz aquí, no después de haber estado expuesta tanto tiempo a la Federación. Yo tengo mis dudas, pero yo no soy él y es obvio que has triunfado. Tengo que preguntarlo, y perdona si soy indiscreto, pero, ¿alguna vez has tenido dudas sobre el rejuvenecimiento? Es obvio que te has sometido al proceso varias veces. Creo que eras una adolescente cuando dejaste el refugio de Huxley. No, ninguna duda. Nunca. Hay mucho crimen ahí fuera. Y nadie más puede hacer ese trabajo. Paula hizo una mueca. Aquel hombre se parecía mucho a Alexis. Unos cuantos quizás se las arreglaran, admitió. Te lo pregunto porque el rejuvenecimiento es lo único que se debate sin fin en mi casta. Somos incapaces de decidir si deberíamos adoptarlo aquí. Yo diría que es contrario a todo vuestro espíritu. Esta sociedad se formó para que la gente pudiera vivir su vida y ser feliz. Buena parte de esa felicidad proviene de un ciclo natural que permanece inalterable y que nunca lo programó la Fundación. Solo os dieron la capacidad de disfrutar de lo que había disponible dentro de un marco relativamente sencillo, al menos comparado con la mayor parte de la cultura de la Federación. Siempre habrá un trabajo para vosotros, seáis quienes seáis, un trabajo, un propósito del que disfrutaréis y en el plano financiero os recompensarán con lo mismo que a todos los demás, ni más ni menos. Si introduces el rejuvenecimiento, comenzaréis a expandiros a un ritmo que está más allá de la capacidad de mantenimiento de vuestra economía actual. Y vuestra tecnoeconomía actual es la única adecuada para las castas que tienen rasgos fijos. Lo mejor que la Fundación podía programar era un comportamiento adecuado para una profesión concreta, junto con unos cuantos extras, como la destreza para los médicos. Pero no se pueden producir técnicos de fusión o microbiólogos dedicados a su profesión. Esa clase de profesiones tienen demasiados requisitos, no hay una única actitud reconocible. Para sostener una economía más moderna, tendríais que evitar la especialización de los rasgos hasta el punto de que quedarían disueltos. Terminaríais con seres humanos normales viviendo en una economía impulsada por la ideología en lugar de estar basada en las necesidades. No habría nada que os impidiese ir a conseguir un trabajo mejor pagado en otro planeta, sobre todo después de un par de siglos trabajando en la misma oficina. Madre mía, y yo que pensaba que los librepensadores como yo éramos los únicos que podíamos elaborar argumentos lógicos y sólidos. Matilda regresó con una bandeja en la que llevaba las tazas de té. No dejes que te distraiga, dijo cuando le dio a Paula la taza. Es un librepensador muy malo. Siempre hace preguntas, pero nunca las contesta. Para pensar en las cosas, primero tengo que conocerlas. Matilda miró a Paula con un encogimiento de hombros, como si dijera ya te lo dije, al tiempo que le daba otra taza a Leonard. ¿Y tú qué haces? Preguntó Paula. Soy enfermera. Trabajo en la sala de maternidad del hospital de aquí. Me gustan los niños. Después le lanzó a Leonard una mirada intencionada. El filósofo se ruborizó.
A Paula le apetecía soltarle, por el amor de Dios, pídeselo ya. Había demasiada historia reciclada en aquella casa. Una sociedad estática, intemporal, era una cosa, pero se podía llevar al extremo. En su momento, más de siglo y medio antes, ella había sido más joven que Matilda mientras que Alexis había sido mayor que Leonard. A Alexis le había roto el corazón verla irse y había sido él el que la había empujado, sabiendo que era el único modo de que Paula tuviera un futuro. Aunque, si hubiera podido ser feliz en algún lugar del refugio de Huxley, habría sido allí, con él. Ese era el problema de los librepensadores, tenían una imaginación calenturienta que los hacía inseguros. Quizá por eso son siempre hombres. La fundación se limitó a ampliar su incapacidad natural para comprometerse. Matilda miró a su amante y luego a Paula. Voy a dejaros solos para que habléis. Avisadme si necesitáis algo más. Besó a Leonard en la frente y volvió a salir al jardín. Cuando se despojó de sus escasas prendas para echarse en la toalla, Paula recordó por un instante a Melanie y Morton, una pareja que no le vendría nada mal olvidar. «Pero tú no eres el contraataque perfecto a tu propio argumento», dijo Leonard. Hace muy poco alguien afirmó que el rasgo que me había proporcionado la fundación era un desorden obsesivo-compulsivo. El tipo era idiota, pero quizá tuviera algo de razón. Es una cualidad excelente para un agente de policía. Mi tipo es probablemente el único que se puede adaptar a la federación. Hizo una pausa, inquieta por la dirección en la que la estaban llevando sus pensamientos. Los librepensadores también, quizá. Leonard sostuvo la taza con las dos manos y la miró por encima del borde. No somos tan libres como la gente piensa. Si tuviera que definirnos, diría que somos los psiquiatras de la sociedad. La fundación consideró que éramos necesarios para ayudar a este mundo, para abordar preguntas y problemas que se salen de la norma. Como colectivo, en realidad somos políticos. Se supone que nuestro consejo debe proporcionar alternativas que todos los demás pueden votar. La expresión del hombre se suavizó. Es una especie de mito que todos los demás estén programados para hacer lo que les decimos. Aunque tengo que admitir que, si fuera verdad, las posibilidades de imponer una dictadura serían fabulosas. No creo que fueras un dictador muy bueno, Leonard. No, supongo que tienes razón. Es una ironía que nos conozcan por nuestro microtrabajo en lugar de por el macro. La verdad es que me tratan como si fuera el psiquiatra del barrio, ¿sabes? Cualquier problema que se salga un poco de la norma y esta casa es la primera parada. Soy tan culpable aso como todos los demás. Entiendo. Entonces, ¿para qué has venido aquí? Quizá tengáis que preparar algunas opciones para este planeta. ¿Habéis estado siguiendo las noticias sobre el Paradison y los alienígenas primos que viven allí? Vaya por Dios, sí, ha salido en los periódicos, aunque me temo que aquí no se dedican muchas columnas a los asuntos de la Federación, pero he recibido resúmenes de la oficina que tiene la Federación aquí, en Forceville. ¿Tienes alguna relación con eso? La tenía. Y empezó a contarle lo que había pasado. 2 horas más tarde, cuando terminó, la cara de Leonard había adoptado una expresión un tanto amedrentada. Se llevó las 2 manos a las sienes y exhaló con ruido. Aparte de que me vaya a ver a ese tal Rafael Columbia y le dé un buen puñetazo en la nariz, no veo que haya mucho que yo pueda hacer para ayudarte. ¿De verdad llevas trabajando más de 130 años en el mismo caso? Sí. No soy de las que se rinden, no está en mi naturaleza. No. No, por supuesto que no. Lo siento, es solo que no estoy acostumbrado a trabajar con esa escala de tiempo. Bueno, ¿y qué quieres hacer a continuación? Mi instinto me dice que atrape a Johansen. Sí, me doy cuenta. Bueno, claro, es cierto que tengo algún poder discrecional, está en el fuero de la fundación. Puedo hacer que el tesoro te pague un salario mensual. No será mucho, pero te dejará libre para perseguir a ese hombre diabólico sin tener que preocuparte por el dinero. Paula se echó a reír con cierto toque de crueldad. Estaba empezando a pensar que había cometido un gran error al ir allí. Pero había sido algo instintivo. Aquel hombre era librepensador y el último vínculo que tenía con Alexis. Dejó vagar la mirada por la biblioteca y se preguntó qué habría hecho ella con el chalet si se hubiera quedado. La pintura, los muebles, el papel pintado que podía utilizarse para eliminar aquel ambiente de pobreza académica. Leonard, durante 150 años la Federación me ha estado pagando un buen sueldo y dietas incluso mejores. Hace 108 años que terminé de pagar mi apartamento. Hago la mayor parte de mis comidas en la cantina del personal.
Todo lo que compro son 6 trajes al año y alguna ropa informal. Después de la pensión de descanso, todo mi dinero se deposita en un fondo que gestiona la IS. Todo va sumando, incluso con la inflación. No necesito financiación, pero gracias por la oferta. Entonces, ¿cómo voy a ayudarte? Se supone que los librepensadores son objetivos y ven la imagen de conjunto. Quería tu opinión sobre lo que debería hacer. Aunque se parezca a la absolución de una forma bastante peligrosa. ¿Qué es la religión y? No, olvídalo. ¿Estás diciendo que debería decirte qué tienes que hacer a continuación? Convencerme, quizá. Y sí, agradezco que no entres en detalles. En tu caso, ni siquiera estoy seguro de poder ver la visión de conjunto. ¿Qué opciones tienes? Nunca te rindes, no está en tu naturaleza. Sabes que el sitio de Johansson está en la cárcel. Utiliza tu talento, Paula, atrápalo. ¿Pero debería hacerlo? Murmuró la investigadora. Con solo decirlo ya sentía un escalofrío por los brazos. ¿Y por qué no deberías? ¿Y si tiene razón? ¿Y si hay un aviador estelar, un alienígena perverso que ha estado ejerciendo su influencia sobre los políticos humanos? Vaya por Dios, ¿hay alguna probabilidad de que ocurriera eso? En mi opinión, se parece sospechosamente a una de esas teorías conspirativas. Lo sé. Pero en este caso hay un número creciente de inconsistencias que me está costando entender. Hasta ahora los motivos de Johansson parecían muy simples. Los guardianes se formaron primero para ayudarle a robar el dinero de Las Vegas y luego para tapar su subsiguiente estilo de vida y permitirle vivir de las ganancias. Pero si tiene razón, y el aviador estelar nos empujó de algún modo a realizar el vuelo a Addison Alpha, eso explicaría muchas cosas. Para empezar, ese hombre nunca ha flaqueado a la hora de proyectar su fe en la existencia del aviador estelar. La única persona que conozco, aparte de él, que sea capaz de mantener una posición tan constante después de tanto tiempo soy yo. Ah, ahora entiendo por qué has acudido a mí. Esto es una cuestión moral. Deberías dejar de perseguir a Johansson, aunque sabes con certeza que ha cometido varios delitos, para ir a por el aviador estelar, cuya existencia nadie ha probado todavía. Más o menos es eso, sí. Paula no mencionó que no había nadie más con quien pudiera hablar de la situación. En esos momentos no sabía en quién podía confiar. Por muy halagadora que sea tu aparición hoy aquí, no creo que yo esté capacitado para darte una opinión sobre ese tema. No conozco ni entiendo la política de la Federación. Y eso es lo que parece ser, un problema político. No, no lo es. Los políticos y sus objetivos están relacionados con esto, de forma muy intensa en el caso de Columbia, pero no son sus luchas de poder lo que me preocupa. Son los resultados de esas luchas. E incluso si dudas de la existencia del aviador estelar, sugiero que examines el nombre de Nigel Sheldon. Está mezclado en todo esto de algún modo. Lo mire como lo mire, Johansson ha estado enfrentándose a algo que tiene mucho poder político. En cuyo caso, puede que haya estado operando con otro pequeño agrupamiento político. Eso desde luego explicaría por qué ha contado durante tanto tiempo con ayuda en el interior del gobierno de la Federación. Espera un minuto, creí que habías dicho que Sheldon era el que estaba evitando que se inspeccionaran los cargamentos enviados a tierra lejana. Eso fue lo que me dijo Thompson Burnelli. Entonces, ¿cómo puede ser la persona contra la que está actuando Johansson? No lo sé. Es de suponer que no lo es. Eso sí, Burnelli tenía razón. Si Johansson hubiera podido convencer a Nigel Sheldon de que el aviador estelar era una amenaza, no habría ninguna necesidad de fundar los Guardianes del Ser ni realizar el gran atraco del agujero de gusano. Mi antigua junta directiva y todas las demás agencias gubernamentales se habrían volcado en encontrar al alienígena. Pero no lo convenció, aunque Sheldon bloqueó las inspecciones de todos modos. ¿Hasta qué punto era fiable el senador? ¿En algo como esto? Del todo. Leonard se apoyó en el respaldo de la silla, parecía confuso. Entonces esto no es lógico. Parecería una paradoja solo porque todavía no disponemos de toda la información. De ahí tu determinación para continuar con el caso, sí, ya veo. ¿Pero qué parte? Un bonito dilema. ¿Puedes enfrentarte a Sheldon? Dadas mis circunstancias actuales, es probable que pudiera conseguir una entrevista con una persona que esté en el poder. Por tanto, tendría que elegir con cuidado. Si Sheldon está mezclado en esto, lo negará sin más y puede ser que entonces tenga que enfrentarme al mismo destino que el senador. Cosa que hay que evitar, sí.
Por supuesto, si pudieras atrapar a Johansen, este podría dar respuesta a muchas de tus preguntas. Si encontrara al aviador estelar también pondría fin a esto. ¿Y cómo lo harías? Viajando a tierra lejana. Si Johansen tiene razón, habrá pruebas de sobra en el Instituto de Investigación del Mar y Celeste. ¿No será un tanto peligroso? El riesgo es razonable. Nadie esperará que haga algo así. Y sería rápido. Comprendo el atractivo que tiene. El aviador estelar sería el crimen más grave, lo que te permitiría perseguirlo con la conciencia tranquila. Si estás segura de que no es una reacción al golpe de verte despedida de tu cargo. No lo es. Terminaré atrapando a Johansen. Sin embargo, tengo que tener en cuenta que dada la situación que plantean los primos, quizá no me quede mucho tiempo, sobre todo si Johansen tiene razón y se tramó todo para perjudicarnos. El objetivo de exponer al aviador estelar ante las autoridades sería evitar cualquier tipo de conflicto. No hagas caso del factor del tiempo, es una incógnita a la que no puedes adelantarte. Tienes que ir tras Johansen. Sabes cómo trabaja, sus patrones de conducta. Y ahora tienes una ventaja enorme. ¿Y eso? Si trabajas sola, no habrá ninguna filtración de tu oficina. No sabrá que vas a por él. Paula esbozó una leve sonrisa. Tienes más en común con Alexis de lo que pensaba. Bueno, gracias. ¿Y cómo te vas a plantear el caso ahora? Voy a viajar a tierra lejana para ponerme en contacto con los guardianes. Ellos me llevarán hasta Johansen. Como has dicho, no esperará que vaya a por él por ahí. Oh, vaya, vaya por Dios. Supongo que sabes lo que estás haciendo, pero por favor, ten cuidado. Me gustaría pensar que algún día mi bisnieto estará aquí sentado escuchando tu próximo dilema. Paula se levantó y le tendió la mano. Dile que espere mi visita. ¿De verdad vas a seguir mi consejo? Me ha ayudado a centrarme en lo que tengo que hacer, sí. El filósofo miró por las puertas cristaleras, a Matilda, que seguía echada en la toalla. Entonces voy a tener que seguir el tuyo. Una enorme limusina azul negra estaba aparcada junto a la entrada del edificio de apartamentos de Paula, bloqueando casi por completo la calle. A la investigadora le sorprendió que la policía no se la hubiera llevado, al menos deberían haber multado al conductor. Cuando se acercó, una puerta curvada se alzó sin hacer ruido. Un hombre con la piel de oro puro asomó la cabeza. Tenemos que hablar, le dijo a Paula.